Pero también podemos evaluar la tecnología, cómo está evolucionando. Esta es la diferencia, podemos exponer entre el hacer un análisis transversal en un punto en el tiempo y considerar varios periodos de tiempo, al tomar en cuenta series de tiempo. Eso nos va a permitir evaluar además cómo ha evolucionado la tecnología. Cuando vamos a evaluar la eficiencia, también conviene decir, la exposición que vamos a hacer consta todo acá en la presentación, ¿sí? Los conceptos que vamos a manejar, ya habíamos iniciado, los conceptos que vamos a manejar en este momento constan todos aquí en la presentación. Cuando vamos a evaluar eficiencia y productividad, tomamos en cuenta, recordemos los conceptos de eficiencia y productividad. Eficiencia tiene que ver con el uso de los recursos. Lo que intentamos es optimizar el uso de los recursos para lograr objetivos, para lograr resultados en la organización, en líneas de producción, en áreas funcionales. La productividad, en cambio, es una relación de los inputs con los outputs, los resultados o productos con los insumos, con los recursos que estamos empleando. Al considerar la evaluación de eficiencia y productividad, vamos a tomar en cuenta los métodos que vamos a emplear, o los métodos que podríamos emplear. Vamos a trabajar dentro del modelo DEA, existen varios métodos, ¿sí? Vamos a considerar 3 métodos dentro del análisis envolvente de datos, de esta metodología. Uno es el modelo CCR, que no es sino es un acrónimo de los autores de este modelo, ¿sí? Es el DEA-CCR, entonces. Es el modelo dentro de la metodología DEA. Tenemos el modelo DEA-CCR. Vamos a trabajar también con otro modelo, que es el DEA-DCC. ¿Qué aspectos o qué conceptos o principios utilizamos al evaluar eficiencia, productividad con estos métodos? Se consideran dos conceptos, dos términos o dos elementos. Vamos a considerar los rendimientos. ¿Qué tipo de rendimiento está teniendo la empresa? ¿Qué tipo de rendimiento está teniendo esa organización productiva, esa unidad productiva? Una unidad productiva pueden ser, como habíamos visto, empresas, ¿sí? Pueden ser departamentos. Al interior de la organización de una empresa pueden ser el personal, las diferentes áreas funcionales, diferentes líneas de producción, diferentes productos al interior de la empresa, si los vamos a evaluar. Hacia el exterior de la empresa, de la organización, podemos comparar la organización con la competencia, con otras organizaciones. Podemos evaluar productos de diferentes empresas, entre diferentes competidores. A eso hace referencia la unidad productiva. ¿Qué evaluamos? ¿Qué tipo de rendimiento está teniendo esa unidad productiva? Rendimientos. Y también vamos a considerar el método que se va a aplicar para medir la eficiencia, ¿sí? El método o la técnica. Vamos a tomar en cuenta también las orientaciones. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de orientaciones, hacemos referencia a la técnica que vamos a utilizar para que el modelo, o dicho de otra forma, cómo los modelos van a hacer el cálculo de la eficiencia. Hay 3 formas en que los modelos se puede aplicar para determinar la eficiencia. Hay 3 formas. La primera es una orientación input. Recordemos que input y output son input los insumos, los recursos, y output son los productos, los resultados, que genera es una unidad productiva.
En orientaciones tenemos tres formas, o tres técnicas, podríamos decir, para determinar la eficiencia. Uno es la orientación input o insumo. La orientación input. En segundo lugar, una orientación output. Y en tercer lugar, una combinación de los dos previos. Puede ser una orientación input-output. Input-output. ¿Sí? ¿Qué es esto de la orientación input? La orientación input. ¿Cómo va a evaluar el modelo? ¿Cómo evalúa el modelo? ¿Sí? Considera constantes los outputs. Voy a abreviar, ¿no? Outputs, inputs como I simplemente y outputs como U. Vamos a abreviar. Constantes los outputs y, en cambio, considera que para evaluar la eficiencia minimiza los inputs, es decir, disminuye los inputs. Los modelos van a evaluar de esta forma. Disminuyen los inputs, es decir, van a minimizar los inputs. ¿Qué quiere decir esto? Consideremos un ejemplo. En el ejemplo que creo que veíamos la clase previa, bueno, cualquier ejemplo, ah, consideramos una empresa industrial, puede ser muy grande, pequeña, productora, fabricante de aceites, de muebles. Vamos a considerar una empresa fabricante de aceites, cualquiera de las empresas a nivel país. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de orientación input? Por ejemplo, si la empresa está produciendo en un mes una, hacíamos referencia a una empresa aquí en la provincia de Pichincha, que es una de las más grandes a nivel país, en el sector de empresa, de industria, el sector de aceites y grasas, que es DAN. Imaginemos, por ejemplo, que esta empresa en un mes ha producido en una línea de producto, por ejemplo, aceite, el aceite que utilizamos de cocina, aceite de, de palma africano, aceite de girasol. Ha producido en un mes unos 25.000 litros de aceite de girasol, por ejemplo. Y ha utilizado para emplear únicamente un insumo. Ha utilizado o ha invertido en gastos de personal, en personal unos $200.000. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la orientación input en el modelo que vamos, de los modelos que empleamos? ¿Qué hace cuando le pedimos que haga o procese y determine la eficiencia a través de la orientación input? Hace una valoración considerando que esos 25.000 litros de aceite se mantiene constante, pero minimiza, va a hacer los cálculos matemáticos, de un modelo matemático el que vamos a emplear, eh, y reduce los insumos, es decir, en este caso, el gasto salarios. Y el resultado nos puede decir algo como lo siguiente, ¿sí? Que para producir 25.000 litros de aceite de girasol al mes, no es necesario los 200.000 de gastos en salarios, sino únicamente 120.000. Entonces, ¿qué es lo que hizo el modelo? Minimizó los insumos, ¿sí? Y muestra que la empresa debe ser eficiente haciendo esto, minimizando los insumos, para que logre ese nivel de producción que lo mantiene constante en el análisis. Nos está diciendo que deberíamos disminuir los insumos de 200.000 a 120.000 y ahí vamos a ser eficientes. Entonces, el modelo va a emplear esta orientación para qué, o considerando que eh, se mantiene constante, se mantiene constante la producción, el output, pero minimiza los inputs, ¿sí? Y nos orienta, nos dice en cuánto deberíamos reducir los inputs, ¿sí? Los recursos para ser eficientes y lograr ese nivel de producción. Mientras que la orientación in-output es a la inversa. Si podríamos decir que es a la inversa, en cambio considera constante los inputs y hace que la valoración, en el procesamiento, hace que se incrementen los outputs. Es decir, va a maximizar los outputs.
maximiza el output. En el mismo ejemplo que estamos dando, si decíamos que un mes produce 25.000 litros de aceite de girasol y tenía un gasto en salarios, una inversión en salarios de 200.000, esta empresa medianas, grandes. Pero al calcular la eficiencia con la orientación output, el modelo lo que hace es, ahora, mantiene constantes los inputs, es decir, nos diría que se mantiene constante los 200.000 de inversión en salarios, pero va a maximizar el output. ¿Qué quiere decir? O como resultado nos puede decir que con una inversión en salarios de 200.000 deberíamos producir y no solo los 25.000 litros, sino tal vez 30.000 litros. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Maximizar la producción, el output. Eso es lo que va a ser el modelo matemático. Cuando le decimos o requerimos que trabaje con la orientación output. Y la orientación input-output es una combinación de los dos. Es decir, al mismo tiempo el modelo está minimizando inputs, disminuyendo los inputs y maximizando los outputs. Hace una combinación de los dos, ¿no? Es decir, en los dos primeros mantenía constante el output, en el caso de la orientación input, mantenía constante el output y minimiza los inputs para mostrar que la unidad debe ser eficiente de esa forma. Con la orientación output, en cambio, mantiene constante el input y hace que procesa y nos dice hasta cuánto debería incrementarse el producto resultado, en este caso la producción de litros, ¿sí? Ya no solo, como decíamos, no solo los 25.000, sino que debería incrementar a 30.000 para que sea eficiente utilizando ese nivel de recursos, esos 200.000 de inversión en salarios. Mientras que la orientación input-output hace una combinación de los dos. Reduce inputs y al mismo tiempo aumenta outputs. Esas son a lo que hace referencia las orientaciones, la técnica con la cual el modelo va a medir la eficiencia de las unidades productivas. Siempre en un comparativo entre unidades productivas. Es decir, estaríamos calculando la eficiencia entre varias unidades productivas. Entonces, varias de esas unidades, unas van a ser eficientes, aquellas que estén al 100%. Otras van a ser menos eficientes y otras hasta deficientes. Entonces, lo que hace es un comparativo, hace un proceso de benchmark entre ellas para determinar cuáles son eficientes y cuáles son ineficientes. Está haciendo un comparativo, entonces hace un proceso de benchmarking el modelo de las diferentes unidades productivas que estemos evaluando. Ya decíamos que hacia afuera podría estarse comparando la empresa con empresas de la competencia. Líneas de producto, un producto de la empresa con productos de la competencia. Podríamos comparar sectores industriales, empresas en un sector industrial como el que estamos mencionando, el sector aceitero. O el sector financiero, comparar entre los bancos más grandes o en las cooperativas, comparar el sector de cooperativas más grandes en el segmento 1 en nuestro país, que se dividen 5 segmentos dentro de las cooperativas, o comparar entre las cooperativas muy pequeñas en el segmento 5. Siempre es un comparativo entre varias unidades productivas. Hacia el interior de la organización sería un comparativo entre los diferentes, el personal de la organización o el personal de un área productiva, del área administrativa, del área de producción. Por ejemplo, al interior podría compararse las diferentes líneas de producción que puede tener la empresa para ver cuál es más o menos eficiente en función de los recursos que está produciendo y los resultados o outputs o productos que está generando. Siempre es un proceso comparativo. ¿Qué pasa cuando evaluamos? ¿A qué hace referencia los rendimientos? ¿A qué refiere los rendimientos? Hay tres tipos de rendimiento, es decir, ¿cuánto está rindiendo? ¿Cómo está rindiendo la línea de producto? ¿Cómo está rindiendo la unidad productiva? ¿Sí? ¿Qué resultado está teniendo? ¿Cómo rinde? ¿Cuál es la rentabilidad si asimilamos al término rendimiento, la rentabilidad?
Hay tres tipos de rendimientos: rendimientos constantes, rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes. Vamos a ver, eso también los modelos van a determinar cómo está funcionando toda organización muy pequeñita. Era la inquietud que teníamos, una organización, un negocio muy pequeñito, un negocio mediano, grande, gigante, tiene tipos de rendimiento, es decir, cómo está funcionando, cómo está produciendo en función de los insumos que está utilizando. ¿Qué quiere decir constantes? ¿Qué quiere decir rendimientos constantes? Que si, por ejemplo, aumentamos o incrementamos los inputs en un 10%, los outputs también se van a incrementar en la misma proporción. En el ejemplo que estamos dando, decíamos que si se produjese en una línea de producto 25.000 litros de aceite de girasol, con un gasto de inversión en personal de 200.000. Si incrementásemos los insumos, el gasto de personal en un 10%, por ejemplo, que sería de 200.000 a 220.000, esto provocaría un incremento en el producto, en la producción de litros de aceite, asimismo en el 10%, es decir, produciríamos de 25.000 más el 10% que sería 2.500, ¿no es cierto? Produciríamos a 27.500. Entonces da un incremento igual de proporcional entre los insumos y los outputs o productos. ¿Qué quiere decir que son crecientes? En cambio, en este caso, si tomamos como referencia el mismo crecimiento de los inputs en un 10%, ¿sí? Quiere decir rendimientos crecientes, que los outputs crecen, pero ahora en mayor proporción que los inputs. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos tomando, ¿sí? Podría ser que los insumos crecen en 10%, pero el producto crece en un 20%. Entonces estamos en rendimientos crecientes. En el ejemplo que estamos refiriendo, si la inversión en salarios incrementó de 200 a 220.000 en el 10%, pero ahora el producto que estaba en 25.000 crece en el 20%, es decir, en 5.000 sería, ¿cierto? ¿Sí? Crecería si estamos de 25.000, crecería a 30.000. Creció el uso de insumos, pero también creció el producto, pero en mayor proporción que el crecimiento de los insumos. ¿Y qué quiere decir rendimientos decrecientes? Si tomamos la misma base, el mismo ejemplo, si por ejemplo se incrementasen los insumos, el gasto salarios en 10% de 200.000 a 220.000, también van a crecer los productos del output, es decir, la producción de aceite de soya, pero en menor proporción que ese crecimiento de los insumos. Podría ser un 5%, ¿sí? Es decir, el gasto inversión o la inversión en personal creció en 10% a 220.000, pero el output crece, pero no en la misma proporción, sino en menor proporción. Si era 10%, 2.500, ahora 1.700 aproximadamente, ¿no? Sí, a 26.700 aproximadamente. Crece el output, crece el producto, pero en menor proporción. Estos son los modelos que vamos a emplear y los resultados que nos van a entregar. Los modelos nos van a decir con qué orientación trabajan, ¿sí? Y qué tipo de rendimientos está teniendo la unidad productiva. Una unidad productiva puede estar teniendo un rendimiento constante. Otra unidad productiva puede estar teniendo un rendimiento creciente. Otra unidad ya depende de su estructura de producción, ¿sí? Va a depender de los activos que tenga, de cuántos recursos esté empleando, etcétera, etcétera. Va a depender de su tamaño, ¿sí? Esta evaluación entonces lo vamos a hacer en un momento en el tiempo. Vamos a determinar entre varias unidades productivas y vamos a trabajar con una organización de servicios de educación, tal como nuestra institución, una institución de educación superior.
por ejemplo, y vamos a valorar al conjunto de profesores de una unidad productiva, ¿sí? Por ejemplo. Y vamos a ver en un momento en el tiempo que ocurre, pero luego en varios momentos en el tiempo hacer un análisis de series de tiempo para evaluar eficiencia, productividad y tecnología. ¿Qué hacemos cuando tomamos en cuenta series de tiempo? Entonces vamos a evaluar eficiencia. Estamos tomando varios momentos en el tiempo, varios años, varios meses. Vamos a evaluar cómo ha evolucionado cuánto es la eficiencia y cómo ha evolucionado la eficiencia. Cuánto es la productividad y qué ha ocurrido con la tecnología, ¿sí? Cómo ha evolucionado la tecnología. Vamos a determinar la productividad con un método que se denomina el índice de productividad. Es un indicador de productividad, ¿no? Indicador de productividad de Malquist o Malquist, con M, Malquist. Este indicador, ¿cómo lo vamos a calcular o cómo se calcula en la metodología? Multiplicando o es el producto de la eficiencia por la tecnología. Entonces, lo que vamos a evaluar es cómo ha evolucionado la tecnología de un periodo a otro, cómo ha evolucionado la eficiencia de un periodo a otro, y el producto de los dos nos va a decir cómo ha evolucionado la productividad de un periodo a otro, en varios periodos en el tiempo. Entonces nos va a permitir calcular, cuando evaluamos series de tiempo, vamos a poder calcular además cómo se ha desarrollado la tecnología. Los resultados que vamos a tener aquí, sea de el índice de productividad, o de la eficiencia o de la tecnología, nos van a dar resultados mayores que el resultado que nos va a dar el índice de productividad, la eficiencia y la tecnología nos pueden dar un resultado es un indicador mayor que uno o igual a uno o menos que uno. ¿Qué quiere decir si nos dio un indicador, un resultado, sea de la eficiencia, de la tecnología, y de la productividad? Si es mayor que uno, quiere decir que ha habido una mejora. Una mejora ya sea en la tecnología, ya sea en la eficiencia, ya sea en la productividad, puesto que los resultados nos va a dar en estos los dos factores que nos da como resultado el índice de productividad. Nos va a decir entonces qué ha ocurrido, mejoró o se mantuvo. Si nos da igual a uno, quiere decir que no ha habido un cambio, se mantuvo constante, ya sea la tecnología, la eficiencia o la productividad. Y si nos dio menor que uno, quiere decir que hubo una desmejora. Por ejemplo, que la eficiencia disminuyó, ¿sí? Que la tecnología pudo haber mejorado, pero la eficiencia disminuyó tanto que el producto de las dos nos da un índice de productividad que ha disminuido, por ejemplo. Eso ya va a depender de la data disponible, ¿no? De los resultados. Por supuesto, para evaluar esto necesitamos datos. Hoy vamos a hacer una simulación. Le vamos a pedir a los modelos que hagan una simulación en esa unidad productiva. Pero en la práctica deberemos levantar estos datos. Es una investigación importante que hacemos al interior. Hacemos un levantamiento de datos y procedemos a la información. Los resultados entonces pueden entregarse en estas tres posibilidades, sea de tecnología, ah, la eficiencia o la productividad. ¿Sí? Recordemos que la tecnología tiene que ver con el know-how. Un término anglosajón que se emplea de regular uso. El know-how, que es el conocimiento, tiene que ver entonces con el conocimiento de qué, del cómo hacerlo.
Toda unidad productiva, toda empresa tiene un conocimiento, tiene una forma de hacer las cosas. Nosotros como profesionales tenemos una forma de hacer las cosas. Esa forma de hacer las cosas implica una tecnología, el conocimiento de cómo lo hacemos. La tecnología puede ser, la tecnología puede ser manual cuando solo utiliza de manera artesanal, ¿sí? Cuando se utiliza máquinas, tenemos la tecnología mecánica. Y si utilizamos ya tecnología de punta, puede ser también una tecnología digital, electrónica. Pues, esa forma de cómo lo hace las cosas, la unidad productiva, nosotros podemos ser una unidad productiva. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros como profesionales tenemos básicamente un trabajo intelectual, puede ser, dependiendo de la actividad, puede ser muy operativo, ¿sí? Entonces, la tecnología puede ser manual, mecánica, digital, electrónica. La tecnología tiene que ver con el cómo hacerlo, el conocimiento de cómo se hacen las cosas, que puede ser de forma manual, mecánica, digital. Eso es consecuencia de la experiencia acumulada que tiene una organización, que tienen los individuos. Entonces, la tecnología puede ser muy básica o netamente manual, artesanal, hasta una tecnología de punta, ¿no? Por ejemplo, el uso de máquinas de control numérico, robots en una línea de producción. ¿Sí? Estos son los aspectos que vamos a evaluar entonces de la eficiencia y productividad con la metodología DEA. Es importante esto entender. Vamos a hacer, recuerden, una valoración. Tenemos que hacer en la valoración del primer parcial un, eh, eh, una, una evaluación teórica, ¿no? Tiene una valoración de 5 puntos. Van a ir preguntas relacionadas a este aspecto que constan en las presentaciones que tenemos disponibles, ¿no? Esta es, entonces, una perspectiva general de la valoración que vamos a hacer de eficiencia y productividad. Bien, vamos ahora entonces a realizar el análisis de eficiencia y productividad utilizando los modelos de inteligencia artificial hoy. Vamos a ir hacia el interior de la organización, ¿sí? Y vamos a tomar un ejemplo, un sector. Hoy vamos a utilizar un ejemplo de en el sector educativo, una institución de educación superior, tal como la nuestra, ¿sí? En donde las unidades productivas, que esta metodología las denomina DMU, igual son de las siglas en inglés, unidades tomadoras de decisiones. ¿Qué son las unidades productivas? Que pueden ser, hacia el interior de la organización, hemos dicho, podrían ser el personal, las unidades productivas, vamos a evaluar cuáles son eficientes, podrían ser las líneas de producto, los productos, podrían ser los departamentos o áreas funcionales, etcétera, etcétera, ¿no? Hacia afuera también vamos a trabajar con aquello. Hoy vamos a hacer un análisis hacia el interior, luego utilizando los softwares vamos a hacer también un análisis hacia afuera, cuando se compara la organización con otras. ¿Sí? Veamos entonces cómo estamos aquí, sus inquietudes, por favor, damas, caballeros. Vamos entonces al análisis con inteligencia artificial. Podemos utilizar cualquier método. Yo le voy a pasar los prompts en este momento. Voy a dar los prompts a las preguntas que le vamos a hacer. Yo voy a utilizar ChatGPT. Podemos utilizar DeepSeek. Lice, no sé si es mi ¿Sí? internet o es su internet, pero se pausa bastante el video. La clase está bastante pausada. Sí, Listen, a mí también me sale muy entrecortada. Sí, sí, así Mm, está la clase. mm. Bueno, pregúnteme, por favor, pregúnteme, sí, pregúnteme los aspectos. Vaya preguntando sin dificultad, ¿sí? No sabría decir en este momento, estamos con buena señal acá. No sé si a nivel país está ocurriendo lo, hay unas lluvias intensas, no sé si eso está afectando a los internets.
Tengo en este momento una buena señal, no tengo dificultades, al parecer. Por favor, pregunte sin dificultad, ¿no? Pregunte, por favor, sin dificultad en cualquier momento. ¿Sí? Aquí tiene usted, entonces, la explicación, todo lo que hemos expuesto. Tenemos acá los elementos que este momento nos va a dar como resultado las preguntas que le vamos a hacer. Hemos explicado lo que va a hacer. Usted va a ver este momento que inteligencia artificial nos va a dar estos elementos de la metodología que vamos a emplear. ¿Sí? Entonces, vamos con DEA, puede ser ChatGPT, tengo aquí, puede ser DeepSeek, usted lo puede ver, ¿no? Téngalo, puede ser Gemini, aquí tenemos Gemini. No tengo en este momento alguna dificultad en las conexiones. Puede ser Copilot. A usted se le escucha más entrecortado. En lo que habla como es que se le corta y otra vez se le corta y otra vez. Voy repitiendo, ¿no? A ver, estamos aquí. ¿Qué le puedo decir? No sé si es, como le digo, también puede ser su internet, no sé. Está a nivel país esta situación. Estamos en la fuente de la... Voy a hacer un requerimiento por si acaso, que seguramente me van a decir. A ver, recabe entonces, vea si no tiene dificultad. Recabe usted su inteligencia artificial. ¿Con cuál está trabajando? DEA, perdón, ChatGPT. Y por favor, ¿con cuál puede trabajar? ChatGPT. Tenemos ChatGPT. Puede ser DeepSeek. Puede ser Gemini. Puede ser Copilot. Pruebe con cuál está trabajando. Infórmeme, por favor. Yo le voy a pasar este momento, le voy a pasar la pregunta que vamos a hacer, el prompt, se lo voy a pasar acá. ¿Sí? Infórmeme, por favor. ChatGPT. Gemini, profe. Ya, correcto. Gemini, Copilot o DeepSeek. Y las respuestas nos puede dar alguna variante, ¿no? No hay problema. Ahí si le preguntamos nos va a dar lo que requerimos. Le voy a pasar el prompt. Yo voy a trabajar con ChatGPT. Le vamos a preguntar a la inteligencia artificial. Sí lo conoce, pero le vamos a preguntar para que nos haga un despliegue de la metodología DEA. Entonces le vamos a preguntar. Le voy a pasar este momento. Ya lo teníamos preparado acá. Le voy a pasar. Dele un saludo. La inteligencia artificial cada vez es más sensible, ¿no? Sí, eso está reconocido ya. Dele un saludo y preguntémosle si conoce el método DEA para evaluar eficiencia y productividad. Le paso acá el prompt, la pregunta. Le paso acá al chat. Vamos a esa pregunta. Saludos. ¿Conoces el método DEA para evaluar eficiencia y productividad? Preguntémosle. ¿Conoces el método DEA para evaluar la eficiencia y productividad? Y nos va a hacer un despliegue, como podemos ver. Y se nos explica aquí lo que decíamos, ¿qué es el DEA? ¿Cuáles son los autores? Uno de los autores.
¿Qué comparativa hace? ¿Cuáles son los principales modelos? Como decíamos, modelo CCR, nada más los autores. El modelo CCR utiliza rendimientos constantes a escala. ¿Sí? Aquí vamos especificando. Por ejemplo, el modelo DEA CCR utiliza rendimientos constantes a escala, es decir, en función de la organización, el tamaño, utiliza rendimientos constantes. Es el modelo CCR. Eso nos va a calcular automáticamente. Le vamos a decir que este momento se está preparando para hacer los cálculos. Le vamos a pedir que nos muestre el modelo DEA BCC. Seguramente nos menciona, ¿no? DEA BCC, en cambio, utiliza rendimientos crecientes o decrecientes. Es decir, son variables.